¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es el resumen en una nueva edición. Terminando una semana muy intensa donde tuvimos 2 días de sesión, la sesión más larga de los últimos tiempos, sino de la historia legislativa, 29 horas, 28 horas y 59 minutos para ser más preciso, fue lo que duró esa sesión, que es aquella donde el oficialismo consiguió la aprobación de las leyes más caras en el sentido más queridas, y que ahora tendrán que transitar su recorrido en el Senado. Y paralelamente después tuvo feriado de por medio, tuvimos mucha actividad en comisiones. La semana que viene va a haber también muchísima actividad. Bueno, hay de todo para hablar y lo voy a hablar con mis compañeros a quienes paso a presentarles. Lourdes, ¿cómo estás? José, bueno, por supuesto, con muchas cosas en materia parlamentaria, lo veníamos hablando ya a lo largo de toda la programación, y me quedé con un tema muy pendiente que tiene que ver con qué va a pasar con esto en el Senado, ¿no? Cómo están dados los números para los próximos días y entendiendo que la ley base con el paquete fiscal no solamente está netamente conectado a la otra Cámara y a la media sanción que le pueda dar el Senado para así que finalmente se sancione la ley, bueno, también vinculado a lo que va a suceder el 25 de mayo y este guiño y este encuentro que dio el gobierno cuando se aprobó la ley base, o al menos tuvo la media sanción en diputados, para aquel 25 de mayo y el encuentro en la docta, ¿no? Como dijo Javier Milei. Así que bueno, creo que todas las expectativas y los poroteos van apuntados también un poco a eso, ¿no? Entendiendo que también los senadores responden mucho más a los gobernadores que por ahí algún diputado que también tiene mucha negociación, pero el senador está mucho más cerca. Claro, así es, porque en definitiva los senadores son los representantes de las provincias, los diputados son los representantes de la gente. En realidad todos terminan siendo los representantes de la ciudadanía, pero puntualmente en el caso de los senadores representan a sus provincias. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Sí, una semana, bueno, no sé, yo siento que ya estamos, no sé, domingo, ¿viste? Después de todo lo que había pasado, tuvimos un feriado en el medio. Ahí le vamos a arreglar el micrófono a Seba, y mientras tanto seguimos nosotros, así que... No, a José, bueno, perfecto, entonces Bien. seguimos nosotros. Pensé Seba. que tenía un problema yo con mi micrófono. No, Sí. lo que le comentaba a vos, José, también a Lourdes, es que, bueno, tratando de absorber y metabolizar todo lo que pasó en esta sesión súper intensa, donde se aprobaron dos leyes fundamentales y donde pasó de todo, desde la variedad y profundidad de las reformas que se sancionaron, pasando también por las diferencias que hubo al interior de los bloques dialoguistas a la hora de votar y también los infaltables cruces que hubo entre diputados del oficialismo con la oposición, sobre todo al inicio de la sesión cuando estaban con las baterías cargadas y los cartuchos intactos, ¿no? Así que, bueno, dejó mucha tela para cortar y me quedo como primera reflexión el primer gran triunfo político rotundo de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados después de las críticas que había recibido por la forma de haber conducido la sesión en el primer intento, en el mes de febrero, cuando se alargó de una manera demasiado excesiva, ¿no? La sesión durante 3 días, porque, bueno, se había impuesto un criterio de ir votando artículo por artículo y esto generó un escenario interminable. Pero esta vez tomó nota, tuvo un aprendizaje. Hablamos de El Riojano, de Martín Menem. Estuvo asesorado técnicamente por una avezada en el tema, una estudiosa del reglamento como Silvia Lospenato, que bueno, se mantuvo muy firmemente junto a Menem, ayudándolo en la interpretación del reglamento y logró imponerse en labor parlamentaria para que se votara, ¿no?, este criterio, para que se pudiera votar por capítulos y no por artículos, y de esta manera logró doblegar y vencer las resistencias de los bloques opositores que querían que se votara artículo por artículo para alargar y de esa manera hacer caer una sesión donde el oficialismo había llegado con los acuerdos mucho más madurados que en el intento anterior. Así que bueno, fue un gran acierto político y un triunfo político de parte de Martín Menem, que logró
un trámite mucho más veloz y abreviado y además logró que ninguno de los artículos fuera volteado por parte de la oposición. Se logró votar el paquete de la ley bases y también de la ley de medidas fiscales completo sin ningún tipo de fisuras, así que bueno, se llevó buena parte de los laureles Martín Menem, y también el presidente Javier Milei condecoró públicamente, reconoció la labor patriótica, así lo llamó, de Cristian Ritondo, de Silvia Los Penato, de Rodrigo de Loredo y también de Miguel Pichetto, que también tuvo un papel preponderante en las negociaciones con el gobierno en la antesala a esta sesión. Así es, y bueno, digamos que Martín Menem, es verdad, la realidad es que tuvo un protagonismo especial, realmente ha tenido un gran desempeño en esta jornada. Sí, él dijo a través de un tweet, hoy justamente fue el desafío más importante de la historia de mi vida, pero bueno, después podemos leerlo en detallado, lo que mencionaba el no, además diputado. tuvo un compromiso importante desde el comienzo, estaba con fiebre y sin embargo hizo una declaración muy fuerte que se viralizó en los medios de comunicación, en las redes sociales. Dijo: de acá no nos sacan ni muertos, y logró imponer este criterio para que se votara por artículo, pese a que la oposición estaba presionando, un sector de la oposición, mejor dicho, para que fuera de otra forma. Bueno, logró marcar la autoridad, que era lo que lo habían castigado la vez pasada por haberse dejado llevar, y esta vez logró imponer su propio criterio, así que bueno, el presidente de la Cámara de Diputados da un gran paso y se afirma en este rol que está dando sus primeros pasos todavía. Estamos a 4 o 5 meses de haber comenzado la gestión de La Libertad Avanza. Así es, y bueno, y ahora nos vamos con otra de las protagonistas de lo que fue esta doble jornada de lunes y martes. Nos vamos a la provincia de Mendoza. Y ya estamos en comunicación con la diputada María Mercedes Llano, a quien saludamos. ¿Cómo le va, diputada? Hola, buenas tardes. Un gusto acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar con usted. Y bueno, justamente mencionábamos recién el papel que había tenido Martín Menem al frente de esta doble sesión. Bueno, un poco que es extensivo también a todos los que forman el bloque de La Libertad Avanza. Fue un poco un aprendizaje acelerado, ¿no?, el que han logrado a través de estas sesiones. Y lo que fue, por ejemplo, comparando la experiencia de enero y febrero con la experiencia de la que tuvimos esta semana, ¿no es así? Por supuesto, en un país que se ha caracterizado históricamente por su hiperpresidencialismo, gobernar en minoría no es una tarea sencilla, pero nuestro sistema político en la última sesión mostró que es posible alcanzar acuerdos mínimos. Fue, bueno, claramente una muestra una muestra por parte de distintas fuerzas políticas que se pronunciaron a favor de un cambio de tinte liberal en las últimas elecciones, que es posible introducir este cambio y que se han hecho eco de las demandas ciudadanas en el marco de un sistema de representación que está endeble, que está siendo cuestionado por la ciudadanía. Así que es un gran paso para nuestro país transitar por este camino hacia la modernización, hacia el alcance de consenso que van a contribuir a tejer nuevamente los lazos de confianza otrora quebrados entre la ciudadanía y la clase política. Y para nosotros como liberales es una gran señal de que estamos dando el primer paso hacia la restauración de un modelo de Estado liberal que le aportó a nuestro país grandeza y esplendor. Muy bien, diputada.
Y a propósito de la experiencia, por eso quería saber bien qué diferencia usted encuentra de lo que fue bueno, la gran diferencia entre esta experiencia y la vivida en febrero fue justamente que esta vez llegó a buen puerto este caso. Pero en cuanto a los debates, al debate que justamente se dio la particularidad de que sobre el mismo tema, esto es bastante inédito, el hecho de que sobre el mismo tema se dieran 2 debates maratónicos justamente. ¿Cuáles son las diferencias que encuentra entre uno y otra sesión? Bueno, originalmente la propuesta planteada era mucho más abarcativa y incluía un gran abanico de asuntos que hace a lo que nosotros denominamos la batalla cultural. Ahora discutimos una versión mucho más acotada que tiene que ver con la necesidad de alcanzar esos acuerdos y, como le decía anteriormente, en un escenario totalmente distinto, porque el rechazo de parte de las fuerzas políticas que en su momento, en el marco de la campaña electoral, se pronunciaron a favor de un cambio de rumbo, de poner punto final al populismo de cara a introducir reformas liberales, no acompañaron esta reforma. Esto generó la reacción en la sociedad, y entiendo yo que se hicieron eco de esos reclamos, se flexibilizaron y pusieron una muy buena predisposición para alcanzar a estos consensos mínimos que requiere, que es necesario dar para volver a encauzarnos por el camino de la modernidad, de la inserción al mundo, del combate contra la corrupción, del crecimiento y del progreso. Diputada, usted es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, justamente, y es recibida en la Universidad Nacional de Cuyo. Pero aparte me interesa el hecho de que usted fue becaria postdoctoral del CONICET entre 2016 y 2019. Así que justamente mucho se habló en campaña y durante todos estos meses sobre lo que iba a suceder con el CONICET, y en particularmente en esta ley se puso a resguardo, ¿no es así? Si bien algunos decían durante el debate que así todo no estaba exento no estaba a salvo, totalmente a salvo. Usted, que conoce justamente el tema, ¿qué puede decir del destino que vaya a tener el CONICET? Es una reforma de Estado integral. La reforma del Estado ha sido un asunto que ha estado ausente desde hace décadas en los últimos gobiernos, y especialmente durante las gestiones populistas kirchneristas. Esta reforma tiene que ver con lo que es la reestructuración del Estado, la reorganización, tiene que ver con el achicamiento, ¿no? Y con una mejora en términos de funcionamiento, orientándola hacia la optimización de la calidad de los servicios, a la despolitización, a la profesionalización, a la agilización, a ayornar nuestro Estado a los avances tecnológicos, a los fines de poner la burocracia al servicio de la ciudadanía y no de partidos políticos, de una oligarquía gobernante, como sucedía cuando está bajo las gestiones populistas. La ley es muy clara, el CONICET no va a ser alcanzado por esas medidas. Yo, en lo personal, ya me he pronunciado al respecto. Entiendo que el CONICET es una isla de excelencia, es una institución muy prestigiosa, pero que sí requiere de reformas que tienen que ver con el redimensionamiento, que tienen que ver con impulsar investigaciones que sean relevantes para la sociedad, que tienen que ver con modificar los sistemas de evaluación del desempeño. Y también acá hay un gran desafío pendiente, que es el hecho de tener que articular el CONICET con el mundo académico, con las universidades, que hoy una articulación que se ve resentida por la elevadísima participación que han sufrido muchas universidades. Tenemos capital que
ha transitado por el CONICET de altísima nota y que, por ejemplo, en el interior del país, no voy a generalizar, pero sí sucede en algunas provincias, como en la mía, ante la altísima politización de las universidades, todo ese capital formado que ha transitado por las filas del CONICET queda fuera del sistema. Y esto resiente, por supuesto, la calidad educativa, entre otros aspectos. Perfecto, diputada. Bueno, el tema del CONICET y de las universidades da para extendernos mucho, pero bueno, llegamos hasta acá de todas maneras en esta y la dejamos pendiente para la próxima entrevista, que seguimos hablando sobre ese tema que es tan interesante y del cual usted conoce mucho por haber sido justamente becaria del CONICET. Muchísimas gracias, diputada. La saludamos y la vemos por acá por Buenos Aires la próxima semana. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Y bueno, hablábamos con la diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, que fue, bueno, tuvo la experiencia, recién hablábamos de lo que fue ganar experiencia para los diputados, por ejemplo, para el presidente de la Cámara, realmente porque fue notorio cómo se notaba el cambio que había tenido justamente desde las sesiones de diciembre a las sesiones de ahora, y evidentemente él mismo lo reconoce y él resaltaba la importancia de la media sanción que habían alcanzado y bueno, con esta condición minoritaria. Y Sí, Miguel Pichetto en un momento, cuando Bertie Venegas Lynch hablaba o asociaba a los políticos con pirañas, te dijo, bueno, está bien, vos podés quedarte con los discursos, pero la realidad es que la política es la que terminó logrando esta media sanción. Y el gobierno, que siempre se ufanó de no negociar, finalmente, de cara a este segundo intento exitoso de aprobar la ley bases, apeló a la política y de hecho se dio en algunos puntos, tanto a la UCR como Hacemos Coalición Federal. Bueno, el PRO lo tenía bastante más abrochado, es casi una extensión del oficialismo, pero digo, tuvo que hacer algunas concesiones que fueron necesarias y fueron virtuosas para lograr esta versión más acotada, más quirúrgica, si se quiere, de la ley bases, que conserva los rasgos esenciales y el corazón, el espíritu de la propuesta original que habíamos conocido a fines de diciembre. Así que bueno, el gobierno da este paso fundamental y lo cierra con un broche de oro gracias a la política, y ahora el asunto pasa a manos del Senado, donde ya hay un cronograma de trabajo, hay una hoja de ruta tentativa. Se habla de una posible sesión para el día 16 de mayo. La otra posibilidad, porque los tiempos apremian, podría ser el 23 de mayo, casi al filo de esa convocatoria en la docta del 25 de mayo. Y la semana que viene vendrían los funcionarios que estuvieron a cargo de estas negociaciones, los mismos, tanto José Rolandi, que es el segundo de Pose, como Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda. Así es. También iría el secretario de Energía, Chirillo, que fue fundamental en la redacción de la ley de bases, cuando nos enteramos de los principales puntos en el mes de diciembre. Todos ellos van a estar en un posible plenario de comisiones. Las mismas comisiones que se juntaron acá van a ser las mismas que van a estar juntándose en el Senado para poder seguir con el tratamiento de esta ley bases en un plenario de comisiones que tendría lugar la semana que viene. Así es, martes y miércoles serían las fechas elegidas. Julio Cordero también completaría ese desfile de funcionarios. Creo que Lisandro Catalán también, bueno, o no sé, bueno, vos tenés la información más fina. No lo tenía a Lisandro Catalán, pero puede ser, y recordemos que Huberman va a ser porque va a haber un plenario con las mismas comisiones que participaron, porque mucho discutíamos, pero hablábamos de si iban a estar las mismas comisiones que hubo en diputados. Así va a ser, al final legislación general, va a ser asuntos constitucionales y presupuesto va a tratar lo que es el paquete fiscal, lo va a tratar justamente el miércoles y el jueves. El miércoles en una informativa, el jueves va a ser a continuación. La idea un poco es ley de bases, y el jueves a partir de las 10 de la mañana un plenario donde puedan dictaminar, y ese mismo día dictaminar la del paquete fiscal. A propósito de lo que decís, Sebastián, justamente, si no lo logran, si no se consigue ese mismo día, ahí queda para la semana siguiente, y como en el Senado se respeta aquello de 7 días después del dictamen pueden sesionar,
entonces quedaría para la semana de mayo. La idea es un poco tratarlo la semana que viene, que haya dictamen y que la semana siguiente se postergue la visita del jefe de gabinete, Claro. que no venga el 15 de mayo y que venga la semana siguiente en todo caso y que quede por si hay alguna modificación y que entonces eso se pueda hacer en la Cámara de Diputados la semana siguiente. Sí. Eso sería la Bueno, mientras tanto la Cámara de Diputados no descansa, van a estar convocadas las comisiones vinculadas a la seguridad interior para poder tratar todo este paquete que elaboró Patricia Bullrich. También hay una ley en la que intervino el ministro de Defensa Luis Petri, que tiene que ver con la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones como internas, ¿no? Como narcoterrorismo. Y también va a estar reuniéndose la Comisión de Presupuesto para tratar este proyecto sobre el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria que el gobierno ya adelantó a través de un decreto de necesidad de urgencia, pero que la oposición dialoguista venía presionando para encontrar una alquimia superadora. Bueno, se logró ese dictamen y ahora estaban presionando a José Luis Espert y de hecho estaba la idea de emplazar a esta comisión para que también desde esa comisión se le diera el aval, porque sin el dictamen de la Comisión de Presupuesto la propuesta no puede llegar al recinto. Así que, bueno, eso sería un gran avance porque la idea es generar un marco legislativo que supere la propuesta que está plasmada en el decreto del Gobierno Nacional. Así es, y Lourdes, vos tenés la agenda más o menos para el lunes que viene, para el martes. Para el martes, sí. Vamos a ir día por día porque si no, no vamos a Vamos llegar, de a poco. Mira, acá la vamos a buscar de nuevo, pero hay mucha actividad también teniendo en cuenta lo que va a estar pasando con la Comisión de Educación. Quiero rememorar eso porque también Alejandro Finocchiaro en este caso había pedido que se volviera a trabajar este tema del régimen de las universidades, así que por supuesto también hay mucho todavía para debatir. Se pidió de alguna forma que vinieran algunos rectores de universidades nuevamente a tratar este tema. Un tema importante teniendo en cuenta lo que fue la movilización de hace una semana y media, donde salieron todos los estudiantes a la calle, tanto estudiantes de universidades públicas, y lo que más me sorprendió fueron los estudiantes de universidades privadas que también, teniendo en cuenta el incremento en los aranceles de los últimos meses, de pasar a pagar, y lo escuchaba, algunos 150.000 una cuota y al otro mes 300.000 y después 350.000 y así. Realmente son números que para ninguna economía normal se puedan dar. Pero bueno, hablando un poco de lo que va a ser la agenda también del próximo día lunes, está a las 11 de la mañana lo que es legislación penal, martes se me fue. Sí, sería para el martes 7, ¿no? Si no me equivoco. Martes 7, sí. Ciencia, tecnología e innovación productiva. Esa es una reunión que estaba prevista para esta semana y se postergó. Exactamente, recordemos que está Goyán a la presidencia. Ahí y va. tenían que definir algunas autoridades que habían... creo que hay una vicepresidencia. Una vicepresidencia, exactamente. Recordemos que el año pasado estaba el diputado Facundo Manes, este año le corresponde a la oposición también, por eso es que desde Unión por la Patria en este caso el diputado Goyán está a la cabeza, y esto va a ser por una aprobación del acuerdo de cooperación técnica con la República de Filipinas, celebrado en Buenos Aires el 24 de agosto de 2011. Vaya si pasó tiempo, fueron 13 años, así que toma su tiempo. Lleva su tiempo. Esto va a ser a las 10 de la mañana, bien temprano, en la sala 4 del anexo A, por supuesto. Luego está Acción Social y Salud Pública, donde acá van a estar tratando unos temas muy interesantes, y esto recién lo hablaba Gonza mucho, que es el de la fluorización de la sal. Lourdes, ese tema es interesante. Da para comentarlo entonces, pero antes vamos a una muy breve pausa. Perfecto. Y volvemos y retomamos ahí donde Dale, dejaste. obvio. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Y seguimos con el resumen, terminando esta semana tan intensa que estábamos describiendo en materia de sesiones y de bueno, lo que va a suceder en materia de comisiones, lo que sucedió a lo largo de esta semana y lo que va a pasar la próxima semana. Después vamos a seguir con el repaso de todo de esta próxima semana, que va a ser muy intensa en esa materia. Pero antes vamos a sacar diputados, sí, que no pusieron el voto en contra de la ley bases. Bueno, está enfermo Milavera. Está enfermo, parece que tiene dengue. Así que bueno, hay que estar ahí a esta atentos. altura, viste que decís, bueno, pero sí. Hoy me picó un mosquito, así que... A mí también, uno en la mano encima, viste que decís, en serio te puede picar. 5 grados esta mañana y los mosquitos se la bancan. Y bueno. Ellos están ahí. Así estamos. Y encima te dicen que si te pones repelente se hacen más fuertes, así que la realidad es que no sabes si ponerte repelente o no usar nada. Bueno, la cuestión acá es que hay un nuevo proyecto, un proyecto que ya fue presentado por el diputado Roberto Mirabella, bien lo decías, diputado santafesino, de la UCR, ¿no? Del peronismo, sí. Bueno, puntualmente se me cambian, perdón, hay muchos diputados y a veces puede fallar, pero sí fue muy acompañado por otros firmantes también que por supuesto están en esto de la temática y la lucha contra la problemática, no la temática, la lucha contra el narcotráfico y bueno, tiene que ver mucho con esto de los bienes decomisados y de la administración, la reutilización social de bienes cautelados y decomisados, ¿no? ¿Qué pasa con esos autos, por ejemplo, de alta gama que son decomisados o secuestrados, como se dice en la calle? Son secuestrados por las autoridades y que pasan años a veces en las diferentes instituciones, en las comisarías, y por lo tanto, bueno, quedan ahí juntando suciedad y avejentándose y no son utilizados por ahí como deben ser, ¿no? Perdiendo, por supuesto, son autos a veces muy caros. Ahí creo que la policía, me parece que fue la policía de la ciudad la que utilizó un auto de alta gama, hace unos años para, bueno, hacer todo lo que es patrullaje y demás. Claro. Si no me equivoco fue un Audi o algo así, no quería decir la marca, pero bueno. Dígala. Donde fue utilizado y esto venía, por supuesto, del crimen organizado, ¿no? Sí. Bueno, puntualmente, en realidad, toda la parte del narcotráfico. Pero lo que se establece en esta ley, puntualmente, tiene que ver con la custodia, administración, reutilización social, ¿sí? Y de que haya también una entidad reguladora de todo esto, y a partir de esto, que haya una agencia especializada sujeta a control parlamentario. No sé si se habían escuchado algo así, pero la idea era generar un espacio, generar un ente que regule este tipo de actividades. Lo que decía Mirabella es que desde este punto la pena es solo una parte, no puede pensarse la solución del conflicto penal sin que haya reparación. La necesidad de reparación muchas veces no se agota en las víctimas individualizadas, sino que en las causas penales, sino que también se proyecta a colectivos más amplios. En especial, el crimen organizado produce un daño súper individual que también debe ser reincorporado. Es por eso que la ciudadanía organizada participa de la solución del conflicto, lo que no solo produce su empoderamiento frente al crimen, sino que completa la labor judicial y posee un gran valor simbólico. Bueno, esto también es una política que fue muy seguida y muy también acompañada porque lo veían en Italia, en Europa, en Bélgica, en países europeos sobre todo, donde les terminaba al final funcionando. Y en este caso, bueno, crear una agencia especializada va a ser la encargada de custodiar, administrar, asignar y eventualmente disponer de los bienes cautelados y decomisados por autoridad judicial, que obviamente conservará sus potestades decisorias y las facultades de control. Esto es lo que establece el proyecto en sí. Estoy acá también buscando algunos de los firmantes, pero realmente es muy interesante porque los depósitos de la Policía Federal destinados a estos fines están totalmente colmados. Ya realmente. Sí, y aparte vos hablas de dengue, te aseguro que también debe haber dengue ahí. No, obviamente, sí. Porque claro, juntan agua y esas cosas. Puntualmente, esto sería un poco reglamentar algo que puntualmente se ha utilizado en algunos casos, sí. Por ejemplo, en el caso de cuando fue el decomiso de los bienes de Lázaro Báez. Justamente que sí. Se reutilizaron todas esas cosas. Como eran todo tan emblemático y había tanto material vehicular, y hablamos no solamente de automóviles y camionetas, sino también de máquinas, niveladoras y de todo ese tipo de cosas,
que casi estaban sin usar, entre paréntesis, bueno, se llegaron a utilizar. En ese caso, esto sería algo así como reglamentar lo que justamente sí, lo que sería queda, cotidiano. ese sobrante y eso que es secuestrado, porque por supuesto fue comprado, fue adquirido con dinero sucio, vamos a llamarlo, ¿no? Con Sí. dinero de narcotráfico, con dinero de el crimen organizado, con dineros que no son, no están limpios, por Non así decirlo. santos. ¿No son? Non santos. Non santos, me gusta Así esa es. palabra. Bueno, algunos de los firmantes, Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, Cristian Ritondo, también es otro de los grandes impulsores, Eduardo Tonioli, Facundo Manes, Rocío Bonacci. Acá tenés, es Claro, porque multibloque. Rocío Bonacci es de La Libertad Avanza. Por supuesto, tenés desde Libertarios hasta Unión por la Patria, Mónica Fein, tenés los socialistas, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Carlos González de Alessandro, Pamela Caletti, Leandro Santoro y Carla Carrizo plantearon este proyecto de administración y reutilización social de bienes cautelados y decomisados. Muy bien, muy interesante. Es una iniciativa entonces del diputado Mirabella. Ayer ¿A inclusive quién? hubo una presentación también por parte de los diputados libertarios, también que en ellos estuvo Carlos de Alessandro, ahí que justo vi que estaba participando con diferentes autoridades del porqué de la necesidad urgente que esto se lleve a cabo en su momento. Nos vamos a ir a otro extremo, ¿no? Pero así como desde el nuevo gobierno plantearon una limpieza en materia de flota de autos a nivel gubernamental, bueno, en esto de austeridad y hacer economía de guerra, como quien llama, bueno, también se ha pedido que este proyecto pueda ser impulsado lo más rápido posible. Ahora que habrá que ver cuáles van a ser los giros y las competencias. Seguramente pase por presupuesto y Hacienda, capaz por la Comisión de Transporte también. Bueno, esto se va a ir decidiendo con el correr de las horas y también en cuanto a cuánto tiempo cuánto tiempo van a demorar en tratarlo, ¿no? Y bueno, y tiene todas las chances de avanzar iniciativas como estas en el marco de un congreso que, bueno, ya se ha sacado de encima, por lo menos a nivel del oficialismo. En la Cámara de Diputados todavía le falta la segunda parte, que es en el Senado, de la ley más importante que tenía que ver con, tiene que ver con toda esta reestructuración del Estado, que es a partir de la ley de bases y, bueno, el paquete fiscal. Bueno, a partir de eso, nosotros por eso estábamos haciendo hincapié en el hecho de que la semana que viene hay muchísimas reuniones de comisión, porque, bueno, empiezan a desempolvarse iniciativas que uno, bueno, que como la que recién citabas vos, Lourdes, respecto del programa Remediar, Sí. que esa es una iniciativa que viene del Senado, justamente que viene con media sanción, que uno pensaba el otro día hablábamos de las medias sanciones que habían quedado pendientes en el Senado, o algunas que habían quedado en un Sí, hacer limbo, la comparativa. destinadas a perder estado parlamentario. En ese caso, bueno, vemos que se están recogiendo las iniciativas que contaron con amplio apoyo. En este caso, bueno, el caso del programa Remediar tuvo una aprobación de 54 votos en el Senado, 54 votos contra 1. O sea Sí. que son iniciativas con mucho apoyo. Sí, ahora a partir de los próximos meses vamos a empezar a ver cómo empiezan a estar sobre la mesa y a tratarse de proyectos que no forman parte necesariamente de la agenda del Poder Ejecutivo. Digo, los proyectos de ley bases, los grandes proyectos, la ley de medidas fiscales, de alguna manera funcionan como tapón para obstruir otros debates tan necesarios, si se quiere, no de la misma envergadura, porque los proyectos que acabo de hacer mención forman parte del cuidado, del ideario fundamental de gobierno de la Libertad Avanza, pero son proyectos importantes que atraviesan transversalmente a los bloques. Uno de ellos es el que acaba de hacer alusión Lourdes, y empiezan a aparecer también otros proyectos como este la actualización de la fórmula previsional para jubilados y jubiladas. Van a empezar a aparecer una serie de proyectos que va a unificar a los bloques, porque lo que vimos a partir de lo que es el balance de la ley de bases y el paquete fiscal es que se generan muchas tensiones internas al interior de los bloques dialoguistas. Lo vimos en la UCR cuando, bueno, por ejemplo, el grupo de Manes, 4 diputados, o 5, mejor dicho, decidieron diferenciándose de la conducción de Rodrigo de Loredo, a quien ya no reconocen
como el conductor. Y también en Hacemos Coalición Federal, la coalición cívica ya anticipó, antes incluso de que se votara, que se estaban yendo de ese bloque. El Partido Socialista votó en total discrepancia con la línea seguida por el Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Mazón, ¿no? Que vendrían a ser los popes de ese bloque. También Natalia de la Sota se diferenció. Entonces ahora van a aparecer una serie de iniciativas que de alguna manera van a generar un poco más de paz interna dentro de los bloques y que se supone que van a canalizar mayores acuerdos dentro de los bloques y no van a generar estas divisiones que naturalmente iban a aparecer a partir de la iniciativa que tuvo el Poder Ejecutivo. Así es, y bueno, y estás hablando de lo que fue justamente, hacías un paneo de lo que había sido la votación de la ley de bases en particular, y bueno, vas a profundizar a través de un informe sobre el tema. Bueno, justo, me hice pie a mí mismo para poder desarrollar este tema. Está todo pensado en este programa, está todo calculado, calibrado, cronometrado. Totalmente. Sí. Bueno, todos conocemos el resultado de la votación. Fue un resultado contundente. 142 votos a favor, 106 en contra y fueron 5 abstenciones. ¿De quiénes fueron las abstenciones? Las abstenciones es un dato político importante porque revela, cómo quedaron divididos los bloques del espectro dialoguista. Las abstenciones fueron 5 de este grupo que orbita alrededor de la figura de Facundo Manes, que es diputado nacional, pero se sumaron a él, estos diputados que le responden como Fernando Carvajal, Pablo Juliano, Marcela Colli y Pedro Galimberti. En el grupo de Manes en realidad son 8, pero hubo 3 que son Juan Carlos Polini, Manuel Aguirre y me está faltando uno que es Jorge Colo Risotti, que pertenece al grupo de Manes, pero que tienen algún compromiso con los gobernadores que necesitaban cerrar con el gobierno y por eso no plasmaron con su voto estas posiciones, estas perspectivas que tienen al interior del bloque de la Unión Cívica Radical, donde te decía que ya no comulgan demasiado con el liderazgo que trata de ejercer Rodrigo de Loredo, que fue una de las patas de este gran acuerdo, entre las fuerzas políticas para llegar a una ley bases que fuera digerible por el conjunto de las fuerzas de la oposición más amigable, ¿no? Claro, Frade fue la quinta. Y Mónica Frade es la quinta. La coalición cívica también expresó, si bien acompañó la ley bases en términos generales, así lo expresó en la votación en general, se opuso, desmenuzando capítulo por artículo, por ejemplo, se opusieron a la reforma del Estado, a la declaración de emergencias y delegación de facultades. También se opusieron desde la coalición cívica al régimen de incentivos a las grandes inversiones. Apoyaron otras tantas cosas como el plan de privatizaciones, la reforma laboral completa, no solamente el capítulo de la modernización laboral, sino también el fondo de cese, que trabajadores independientes puedan contratar hasta 5 colaboradores, el capítulo de empleo público, la reforma laboral completa, acompañaron los cambios en los regímenes de hidrocarburos y gas y acompañaron completa la ley de medidas fiscales, incluyendo la reforma de la vuelta de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Pero dentro de todo... Fueron claves en el artículo, ese articulado que se le sumó sobre la ley del tabaco. También, sí. También la coalición cívica se inscribió dentro de esta columna de quienes aportaron a creo que fueron 81 votos a favor que tuvo la reincorporación de los impuestos mínimos 82 al tabaco, pero yo diría que el actor clave no fue la coalición cívica y la Unión, ni siquiera la Unión, la UCR, sino los 21 diputados, dieron la nota, ¿no? Fueron la gran sorpresa y dieron el batacazo, los 21 diputados de Unión por la Patria que se sumaron a esa cruzada, encabezados por Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero y Carlos Castañeda. Era una votación que se pensaba desde el radicalismo y desde Hacemos que le iban a perder, pero no contaban con la ayuda providencial de un sector de Unión por la Patria que decidió no abstenerse, que fue la posición mayoritaria, y sí acompañar a esto que fue un golpe al lobby del rey del tabaco, ¿no? De la principal empresa que juega en el sector de la venta, de la producción y comercialización de cigarrillos. Así que, eso fue
capaz lo único que se salió un poco del libreto, ¿no? Porque el oficialismo logró aprobar desde el primero hasta el último artículo, pasando por todos los capítulos, pero en medio de la votación se encontró con esta jugada pergeniada por la oposición dialoguista, no el PRO, pero sí que justamente el PRO era permeable a este lobby, en cambio la UCR y la coalición, y Hacemos Coalición Federal, querían que se incorporara este capítulo y fue lo único que se salió un poco del guión que había elaborado, confeccionado el oficialismo. Pero dentro de este pragmatismo que que invadió por lo menos en esta oportunidad al oficialismo, a Martín Menem en particular, no puso mayores reparos, o sea, lo puso a consideración, se votó y se aceptó. Sí, la Libertad Avanza votó en contra. Tampoco tenían demasiados reparos en que este tema avanzara, pero consideraban que podía ensuciar los acuerdos que se habían alcanzado y hicieron prevalecer los acuerdos con su principal socio legislativo, que es el PRO, y no así con la Unión Cívica Radical, ni con Hacemos, pero bueno, dentro de todo se pudo procesar este suceso inesperado, este cisne negro, con relativo orden, ¿no? y civilidad, si se quiere. Sí. Dentro del radicalismo también hubo algunos sectores que marcaron algunos tonos disonantes. Evolución, la verdad que apoyó todo. Estamos hablando de este conjunto de actores, de diputados nacionales que responden al liderazgo de Martín Lustó, pero, por ejemplo, marcaron su diferencia con el impuesto a las ganancias. Votaron en contra, por ejemplo, Ana Carrizo, Mariela Coleta, Martín Tetaz y Dania Tabela, y también con la eliminación de la reforma previsional. Bueno, ahí repartieron los votos. Hubo votos a favor de Evolución, hubo votos en contra, como de Coleta y de Tabela, y hubo una abstención de Natalia Sarapura, la jujeña, que está dentro del esquema del gobernador de esa provincia. Bueno, hubo otros diputados que también votaron a favor, pero marcaron algunas diferencias en la votación de los capítulos, como Margarita Stolbizer, que votó a favor de la emergencia, acompañó también la reforma laboral completa, incluido y también la ley fiscal, incluido ganancias, pero votó en contra de la reforma del Estado, en contra del esquema de privatizaciones, de los regímenes de hidrocarburos y gas natural, y en contra de la eliminación de la moratoria previsional. Hablando de esto último, de la eliminación de la moratoria previsional y su reemplazo por esta prestación de retiro previsional, que es una especie de reactualización de lo que fue la PUAM, implementada la pensión universal a la adultez mayor, que había sido creada por el gobierno de Mauricio Macri, llamó la atención que Evolución acompañara, ¿no?, esta eliminación de la moratoria previsional, ¿no? Un datito así suelto al pasar. Y bueno, hubo otros diputados que tampoco apoyaron, todo el paquete cerrado de la ley de bases, como Juan Brugue y también Loma Ávila, que pertenece a Hacemos Coalición Federal y se opuso obviamente a buena parte de la reforma laboral y también a la vuelta del impuesto a las ganancias, porque él viene del sector petrolero de la provincia de Santa Cruz y necesita resguardar esos intereses. Pero apoyó, por ejemplo, el régimen de incentivos a las grandes inversiones y también el régimen de hidrocarburos y de gas natural para facilitar la libre importación de gas, porque considera que esto es favorable a los intereses de la provincia a la que está representando. Este es un poquito el mosaico, el panorama de cómo se fue dividiendo el voto, cómo, como el hilado fino de cómo se fueron posicionando los distintos actores al interior de estos bloques, donde claramente hay tensiones que están a flor de piel, ¿no? Y se vieron cabalmente expresadas en lo que fue la votación en general y también, y sobre todo, en la votación en particular. Así es, sí, un completo informe, y aportamos también el hecho de que, el Unión por la Patria se dividió poquito, pero en dos temas, en el RI, que es el régimen incentivo para grandes inversiones, y en el tabaco. Y en el tabaco también, entonces en tres. Y en ganancias poquito nada más, pero ¿qué es lo que había pasado? Esto era un tema que era del artículo 75 hasta el 91, y que ahí el catamarqueño Sebastián Nóblega votó a favor
en el tema de ganancias y abstenciones claves de la sanjuanina, no, de la catamarqueña Ávila, Ginocchio y López Rodríguez, Sí. Dante López Rodríguez, justamente por ahí. ¿Y de San Juan? No, San Juan no, ¿San Juan no? San Juan no, ahí no intervino. Sí, en el tema del Rigui, sí San Juan, ahí sí, los sanjuaninos Allende, Aubone y Jorge claro. Chica, sí votaron a favor. Y Fernanda Ávila, Ginocchio y Sí. Dante López Rodríguez votaron también a favor. Y en este caso Sebastián Nóblega se abstuvo. Y eso fue, Sí. obviamente tenía que ver mucho con el tema de las mineras, las empresas Sí, fueron mineras. pequeños desprendimientos, pero que no representan el comportamiento bastante unificado que logró Germán Martínez. Digo, es Sí. en un bloque tan grande, tener 2 o 3 abstenciones en temas, si bien es fundamental para la aprobación de determinados capítulos, dentro de, digamos, haciendo una mirada más macro, hay que decir que Germán Martínez logró tener ordenada su tropa en la gran mayoría de las votaciones en particular. Así es. Y hubo también un caso, el diputado Snopek, Sí. Pujeño, que estuvo ausente en esas dos cuestiones, el tema de ganancias y el tema del régimen de incentivo para grandes inversiones. Nada, Sí. solamente hay veces que siempre lo decimos, se vota de esa manera, con estar sentado o... Sí. No, y como para cerrar un poco el informe que venía haciendo, creo que quedó bastante bien expresado que tenés un núcleo opositor muy sólido, que está conformado por los 99 diputados de Unión por la Patria, los 5 del Frente de Izquierda, los 2 diputados del socialismo santafesino, hablamos de Mónica Fein y de Esteban Pabloni, y también Natalia de la Sota, que votó en contra de todo. Claro, sí. El grupo de Manes, que son 4 o 5, y digamos en la versión más completa son 8, quedó en una posición más intermedia, porque ellos se abstuvieron y votaron en contra de la mayoría de los capítulos, pero se abstuvieron en definitiva. Y después, claramente, tenemos un esquema, un oficialismo que tiene al PRO como un aliado férreo y ferviente que lo va a seguir hasta la tumba si es necesario. Y la verdad que quedó la UCR con la conducción de Rodrigo de Loredo y Hacemos Coalición Federal, no todo, digamos, sacando a la coalición cívica y sacando al socialismo, también en una posición de bastante afinidad con los objetivos del gobierno, así que quedó un esquema tripartito, si se quiere, con Unión por la Patria y la Izquierda por un lado, del otro lado el oficialismo y el PRO, y un sector de la UCR y de Hacemos, y en el medio flotando la coalición cívica, el sector de radicalismo que orbita alrededor de la figura de Manes y algunas figuras sueltas como los socialistas. Así es, bueno, muy completo el informe que hemos brindado acerca de lo que sucedió en esta semana, en esta sesión histórica que duró 2 días, lunes, martes, y se avecinan tiempos muy intensos porque, decíamos, la semana que viene va a haber muchas reuniones de comisión. Así que terminamos una semana intensa y nos preparamos para una semana que va a dar mucho que hablar. También va a ser muy intensa en materia de actividad legislativa. Gracias, Lourdes. Placer, como siempre. Buen fin de semana para todos. Y buen fin de semana, Seba. También muchas nos gracias vemos para el ustedes lunes. también y para la audiencia que nos está siguiendo a través de la pantalla de TV. Así es, y nosotros nos volvemos a ver entonces el próximo lunes a las 15 horas. Y ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Hasta el lunes.